Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenidos a Vigilia Te Encuentro y esta es su hermana Angélica Villafañe y hoy nos encontramos una vez más con un recurso muy especial para mi persona en este tema que vamos a estar desarrollando en el programa del día de hoy. Y antes que les presento a la pastora Shirley Clemente, hermano, unas palabritas por ahí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todas aquellas personas que se van tal vez a conectar o a escuchar esta transmisión. Es un placer para mí saludarles de parte de nuestro Señor Jesucristo y mi persona. Soy la pastora Shirley Clemente. Estoy muy contenta de esta oportunidad que por gracia Dios me ha dado para compartir con ustedes un tema que es muy importante, muchas veces mal interpretado, pero que a la luz bíblica es muy necesario. Soy madre de dos excelentes hijos, David y Caleb, un adorador y un danzor. Aleluya. Y también esposa del pastor Carlos Clemente. Por gracia de Dios, Dios nos ha permitido pastorear aquí en Orlando, en la dirección 4705 o Golden Road, en el suite número 6, Orlando 32822. Ahí estamos los jueves a las 7:30 con servicios de damas, de caballeros, de discipulado y también de jóvenes. Los domingos estamos a las 2 de la tarde con un servicio evangelístico de adoración, con un enfoque de restauración, con un enfoque donde nosotros podamos, por medio del servicio, porque eso es un buen pastor, sirve a su comunidad, sirve a sus hermanos, llevar a las personas a su propósito y a su diseño por el cual Dios de antemano diseñó, valga la redundancia. Esa es la vueltita por allá si está cerquita de Claro que Orlando. sí. Y será la vueltita por allá que van a recibir, ¿verdad? Esa bendición de parte de nuestra amada pastora Shirley y lo que Dios va a traer a través de él y su familia. Amén. Hermana, cuénteme, aparte de ser pastora, madre de una iglesia, cuénteme, ¿qué hace más Shirley? Porque Shirley tiene muchos sombreros. Pues mira, a nivel profesional, estudiante de psicología, estudié un bachillerato en psicología. Dios me ha permitido, por su gracia, como 5 certificaciones diferentes. Soy masajista clínico, médico, y pronto por allí les estaré diciendo, vamos a estar trabajando en lo que es la medicina más profunda, en lo que es la rehabilitación y lo que son las movilizaciones de las articulaciones, eh, diferentes tipos que están relacionados a lo que es la recuperación luego de un accidente. Y eso también es parte de mi vida. Me paso estudiando el lenguaje de inglés y siempre innovándome un poquito de todo. Estoy cursando también unas clases que inicié a nivel de lo que es la fe cristiana. Y esas son las otras áreas en las cuales me estoy desarrollando y dedicando en estos momentos. Trabajo con un doctor, y tengo diferentes pacientes y estamos también aportando en lo que es la salud, no solamente, porque cuando hablamos de salud hay diferentes áreas, está la espiritual, está la emocional, está también la física. Así que allí estamos trabajando con lo que es la salud física de las personas. Sí, y definitivamente eres un gran ejemplo de que todo es posible y que mientras hay vida y esperanza y mientras tengamos, ¿verdad?, salud, podemos alcanzar muchas cosas, metas, deseos, sueños, son posibles alcanzarlos. Siempre mira la actitud, ¿verdad que sí? Shirley, ¿de dónde eres? Soy de Piñones, Loíza, de Puerto Rico, y algo que debí mencionar, casada por 25 años con el pastor Carlos Clemente, un hombre de Dios, un hombre que me ha ayudado muchísimo, me ha nutrido, me ha enseñado, me ha corregido y realmente ha sido de mucha bendición el tenerlo a él en el ministerio y antes del ministerio como esposo, porque antes del ministerio tenía un esposo y sigo teniendo un esposo. ¿Por qué menciono eso? Porque hay cosas que son importantes y que no debemos de olvidarlas cuando entramos en función de un ministerio específico, en este caso que Dios me ha permitido, lo que es el pastorado. Wow, 25 años son un par de añitos. Son unos cuantos. Y bien bendecida. No me Ay. arrepiento. Y de hecho les voy a comentar, ella es la mamá de David
que aquellos que han seguido el podcast, él estuvo también en uno de los programas de adoración. Así que si alguien quiere escuchar el programa, me deja saber y le mandamos el link, pero ella es la mamá de David Clemente, un muchacho que amo mucho, ella lo sabe, ellos lo saben. Es una familia muy hermosa y que les amamos de una forma muy especial y ha sido de bendición para mi vida. Así que David, te enviamos saluditos. El tema que vamos a estar desarrollando en este programa va a ser identidad y propósito y hace una pregunta. ¿Qué espera Dios de su iglesia? Pastora Shirley, le hago una pregunta. ¿Cómo define usted la identidad de un hijo de Dios y en qué momento de su vida esa identidad se volvió inamovible para usted? La identidad a la luz bíblica, tu identidad está basada en lo que Dios dice de ti. Eso es identidad. Lo que Dios dice de ti, eso es lo que eres. Lamentablemente, hoy hablamos del tema de identidad y olvidamos lo más central y lo bíblico, porque estamos hablando dentro del contexto cristiano. Y para los hijos de Dios, la identidad es qué Dios ha dicho de ti, qué Dios ha dicho de mí, qué Dios dice en su palabra de lo que soy yo, según su plan y su diseño. Porque como muy bien usted, amada, describía el tema, no hay propósito si no hay una identidad. Y esa identidad tiene que estar en la fuente correcta y verdadera, que es la fuente que no cambia, que no varía y que es la misma que es Cristo Jesús. ¿Cómo esa identidad en mi vida se hizo inamovible? Por medio de la falta de un padre. Yo fui criada por una mamá, la señora Eva Rodríguez, que te amo y te mando un abrazo, que hizo y sigue haciendo un excelente trabajo como mamá. Sola, con 3 niños, yo siendo la mayor, se dedicó a trabajar y sacarnos hacia adelante. Esa ausencia de un papá, lo cual es muy importante. Por eso tú que me escuchas, si estás atravesando por un momento de dificultad matrimonial, lucha y persiste siempre y cuando no haya maltrato físico y donde tu vida no esté en peligro. Y mi mamá allí se dedicó, pero aunque ella hizo todo lo posible y aunque ella se esmeró y hizo un excelente trabajo, esa falta de no tener a un papá que fuera a la escuela a buscarme mientras yo observaba cómo mis compañeras, los padres iban a buscarlas, ese papá que no estuvo en un cumpleaños, ese papá que no estuvo en mi boda, eso me afectó tanto y me marcó grandemente. Y yo diría que fue una de las cosas que más afectó mi autoestima y mi identidad como niña desde muy temprana edad. A la misma vez fue bendición. ¿Por qué de bendición? Porque ese vacío de la falta de paternidad por mi papá me llevó y dio apertura a conocer al Padre por excelencia, al Padre que nunca falla, al Padre que siempre está presente. Y ese Padre es nuestro Dios, nuestro Abba, nuestro Padre celestial. Todo ese vacío, todo ese malestar, todos esos conflictos internos por la falta de mi papá me llevó, dio apertura a que Dios obrara en mi corazón y que Él me mostrara que aún no teniendo un padre a mi lado, Él se proyectó como ese padre verdadero y ese padre real. Por eso es muy importante, Angélica, el rol de un padre durante la crianza de un niño, porque forma y afirma. Pero yo quiero hablarle a aquellas personas que no lo tuvieron como yo, que pasaron diferentes momentos de soledad o de ausencia o tristeza, pero que a la misma vez, como tú y yo fuimos escogidos de antemano desde antes de la fundación del mundo, ya eso estaba tal vez prescrito en nuestra vida y en nuestro propósito, tal vez. ¿Para qué? Para que Dios se nos revelara como el Padre siempre presente. Poderoso, definitivamente que la ausencia de un padre puede marcar y deja rasgos, deja bagajes, deja muchas cosas que uno pues, pero cuando tenemos el encuentro con el Padre Celestial, Él viene, interrumpe, nos quita todo eso y nos adopta y nos hace de Él aún más.
Aleluya. Y puedo decirle, amada, que ese proceso de experiencia con el Espíritu Santo cuando vengo a los caminos de Cristo, porque no todo el tiempo fui cristiana, no, Ujú, esa no es parte de mi testimonio, te puedo decir que eso ujú. es un proceso que toma tiempo, pero que vale la pena. Amén. Hoy en día el mundo nos pone muchas etiquetas, ¿verdad? ¿Cómo podemos discernir, pastora, entre lo que el mundo dice que somos y lo que Dios ha diseñado? La palabra, en este mundo siempre, amada Angélica, vamos a tener diferentes retos y uno de ellos es no solamente qué dice la sociedad, qué ha Ujú, dicho tu papá, qué ha dicho tu mamá, qué ha dicho tu esposo, qué ha dicho tu hijo, qué ha dicho tu hija, qué han dicho, cuál es el bagaje que muchas veces llevamos arrastrando con nuestro pasado y la mayoría hemos sido etiquetados, pero yo misma, como te decía, no todo el tiempo fui cristiana, cuando me convierto ella se convirtió. De hecho, cuando empecé a pastorear, muchos tal vez argumentaron, pastora, ella no está lista, no está preparada, no debería de ser, es mujer. Todas estas cosas que normalmente vemos, lamentablemente, hoy día, y que la gente utiliza textos bíblicos fuera de contexto para formar un pretexto que apoye una conducta personal. Y realmente, para hablar de eso, podemos ir a Juan 8, de los versículos 1 a 11. Allí vimos una mujer muy etiquetada. La mujer, como le llaman mucho, la mujer adúltera. Yo le llamo la mujer de la historia restaurada. Me llama la atención que esa mujer por quien fue etiquetada y acusada fueron por líderes religiosos que tenían mucho conocimiento, que sabían demasiado y que eran uno de los que ellos asumían un rol en el momento de tomar participación para aplicar la ley dada a Moisés en asuntos como lo que es el adulterio. Lo más importante de esto, que aunque ellos tenían el conocimiento, porque muchas veces vas a ser etiquetado por la sociedad y por personas que tienen mucho conocimiento bíblico, pero sin misericordia. Pero cuando a esa etiqueta se le aparece Cristo, podemos ver cómo la gracia de Él quita esos estigmas y esos nombres sociales y los remueve y por su gracia opera. Si vemos a la historia de esta mujer, allí Jesús se inclinó. Me llama la atención que él escribió sobre tierra. Date cuenta que la ley de Moisés era escrita en una tabla. Pero como Jesús no solamente era el dueño de la ley y el dueño de tu vida, él escribió sobre tierra porque usted y yo fuimos creados del lodo, del polvo, dando a entender ujú, que él como diseñador de la vida, él tiene la autoridad y la capacidad de reescribir sobre ti, sobre mí, que somos polvo, porque él te formó, porque él sopló. En otras palabras, aunque estos hombres tenían una autoridad en ese momento, allí se le ujú. presentó la autoridad suprema y la autoridad mayor, llamado Cristo, la gracia revelada. Y una de las cosas que hace el Señor es que por medio de esa gracia no es que inhibe o no está consciente del pecado, pero como Él es la gracia, a ese pasado que tú has tenido, que tú dices, ya no puedo más, no hay perdón para mí, pues yo te tengo una noticia, sí a ti, que me estás escuchando, que has cometido muchos errores como lo hemos cometido todos, que has tocado fondo y ya nadie cree en ti, pues en este día te tengo que decir que hay un autor de redención, que ya te dio identidad aún tú sin saberlo y que está escribiendo perdón, restauración, salvación, y si él ya lo escribió para tu vida, apropiate de esa fe y apropiate de ese perdón que te fue dado, como le fue dado a aquella mujer. Así que no permitas que los errores de tu pasado, que la gente que tienen el conocimiento, tal vez fuiste lacerado por algún líder religioso que no creyó en ti, tal vez todos hemos pasado por eso, yo he pasado por eso. Gloria a Dios cuando la persona que debió de creer en ti no creyó, porque ahí eso dio apertura para que el verdadero dueño de tu vida, que siempre ha creído en ti, te reafirme en tu diseño y en tu verdadera identidad.
No, y definitivamente eso nos da una oportunidad de tener ese encuentro con el Espíritu Santo aún más profundo y ahí nos afirmamos en el propósito y en nuestra identidad. Una de las cosas que comparto, Claro. aquellos que han visto la serie Identidad, si no la han visto, los invito a que vayan para atrás y la vean. Este, y definitivamente Dios quiere hablar del pueblo de Dios en este tiempo sobre identidad. Y es curioso porque la pastora Shirley conversábamos, ya la serie Identidad se trajo, pero aún así, por obra del Espíritu Santo, tocamos otra vez. Esta es la segunda vez que tocamos otra vez sobre identidad, porque el programa anterior también se habló un poco de identidad. Y en este momento el Señor otra vez está tocando por ahí. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere confundir a los hijos de Dios. A él no le conviene que tú estés afirmado en tu identidad. A él no le conviene que tú creas en tu diseño original. Él te quiere así, dependiendo de hombre, dudando de tu llamado, dudando de quién te llamó, quién te escogió. Entonces, ¿qué sucede? Pero qué bueno que estas cosas pasen, como mencionó aquí la pastora Shirley, porque eso te da apertura y te da la oportunidad de que tú tengas un encuentro más allá con el Espíritu Santo, de que te encuentres con él cara a cara y de que puedas reconocer y entender que quien te llama es Él, quien te escoge es Él, quien te capacita es Él. Es Él quien te entrega tu identidad. Por Y, eso algo muy importante, perdona, Angélica, es ah, para llegar allí nuestra mente debe ser transformada y renovada. yes. Si mi mente, nuestra mente no es renovada en la verdad bíblica, en lo que dice Cristo, no importando lo que yo sienta, vamos a estar cayendo una y otra vez en lo mismo. Es muy importante la transformación y sobre todo el reconocer cuando hemos sido heridos por las personas que debieron de afirmarte en tu identidad y lo que hicieron fue más bien sucumbirte y hundirte. Volvemos a la lectura bíblica de Juan 8. Esos líderes, en vez de ser de una oportunidad, no podían hacerlo porque carecían de misericordia. Y para nosotros poder entender la identidad y afirmar a otro en identidad, una característica o una cualidad que debe estar dentro de nosotros es la misericordia y la empatía con otros. Eso es muy importante. Y de hecho es muy importante tocar esa parte profundo porque una de las cosas que hace el enemigo es acusarte. Todo el tiempo. Entonces, cuando le damos la ventaja y le entregamos en bandeja de plata las tácticas por donde él te puede agarrar, pues entonces le estás entregando una arma cargada para que te apunte y te liquide. Entonces, Totalmente. ¿qué es lo que mencionó la pastora anteriormente? ¿Qué pasó con esta mujer? Definitivamente Dios, no por lo que tú estés haciendo o de la forma que tú te encuentres, lo que haya pasado, no que no haya perdón para ti. Hay una oportunidad. Hay una oportunidad, Dios escudriña el corazón, Dios sabe, Dios conoce, Dios nos conoce, Dios sabe que nosotros vamos a fallar en un momento, pero obviamente nosotros nos paramos y reconocemos, oh Señor, en esta parte debo trabajarla, en esta parte necesito humillarme más, en esta parte necesito entregártela, necesito reconocer que aquí te estoy fallando y que sola o solo no puedo. Necesito definitivamente que interrumpas, intervengas conmigo urgentemente. Pero sí, el perdón es una de las llaves más hermosas que nos entrega el Señor para nosotros poder salir de eso y afirmarlos y conectarlos al propósito de Dios. Saca tiempo, tú que estás lidiando con culpa de tu pasado y que el enemigo está utilizando mucho la culpa para que tú no puedas recibir esa identidad en Cristo Jesús. Lee ese pasaje con discernimiento del Espíritu. Juan 8, del 1 al 11, yo sé que Dios te va a bendecir mucho. En la propuesta mencionamos que Dios forja el carácter, ¿verdad? Le hago otra pregunta, pastora. ¿Qué proceso o desierto considera usted que fue vital para que Dios revelara su verdadera identidad? Como te mencionaba anteriormente, la soledad y la falta de paternidad. Eso abrió espacio para que Cristo se revelara a mi vida. Mira, lamentablemente en la actualidad la gente piensa que la identidad es externa, que la identidad tiene que ver con las posesiones que las personas tengan, con el mejor carro, el carro más lujoso, el carro que está llamando la atención, cosas que disfrazan una identidad en lo externo, en lo temporero.
lo cual no es así. Muchas veces, si no tenemos la fuente correcta de nuestra identidad, es más, voy a añadir algo un poquito. A veces pensamos que nuestra identidad está basada en nuestro pastor o nuestro líder. Nuestra identidad el pastor nunca te lo va a dar, por más ungido que esté, Ujú. por más lleno que esté, por más lengua que hable, porque representa el mensaje más poderoso del universo. El pastor no es la persona que te va a dar tu identidad. El líder no te va a poder dar la identidad, pero sí puede hacer algo, llevarte a la fuente de la identidad que es Cristo Jesús. Entonces, esa soledad que yo experimenté, como te había mencionado, fue lo que me llevó a cuestionar cuando yo escuchaba, porque yo no fui criada en el Evangelio, una prédica al aire libre en mi comunidad que decían que Dios es como un padre. Yo decía, pues entonces Dios es bien malo, porque yo siempre he querido a mi padre y así yo pensaba, estaba muy atada, Oh. eh, y yo nunca tuve un padre. Entonces, si Dios es un padre, pues entonces Dios no parece ser tan bueno. Por eso es que aún cuando predicamos a Cristo al aire libre, tenemos que ser bien sabios cómo lo proyectamos, cómo hablamos. Porque aquellas personas que nunca han tenido un papá o no tuvieron una buena experiencia con su papá y escuchar que digan que sí, es muy cierto, esa es la verdad, él es un padre. Pero en mi caso, yo no lo tuve y no fue el mejor ejemplo. Pues eso, en vez de acercarme más, en un momento dado me llevó a cuestionar, pues Dios es una persona mala, Dios no es un padre bueno, Dios permite todas las cosas malas, entonces yo de ese Dios no quiero saber. Y así viví por años, renegando de Dios, no iba a una iglesia, no quería saber del Evangelio, pero como Dios sabía la necesidad que había dentro de mi corazón de afecto, porque Dios conoce lo más profundo que nadie puede ver. Llegó un momento que le dije, si tú eres Dios de verdad, ¿por qué he pasado por tanto? ¿Por qué no estuviste ahí? Esa pequeña oración abrió el espacio para yo empezar a escuchar de Cristo por una prima llamada Lucy, que me invitó a la iglesia y fue mi mentora, sigue siendo mi mentora hoy en día, y una de mis mentoras. Y gracias a eso me empezó a mentorear y a enseñar la palabra de Cristo. Wow. La palabra te rescató. La palabra, definitivamente. La palabra y a veces andamos por la vida con muchas preguntas, muchas dudas, enredados y se nos olvida que el Señor nos ha dejado un manual de vida que es la Biblia. Y Eh, algo muy importante, amada Angélica, y te lo comparto porque Dios, por Ajá. gracia, me ha llamado a pastorear. Mira, hermano, usted ame a su pastor. Cuide a su pastor. That's okay, perfect, excelente. Pero nunca ponga un consejo de su pastor por encima de la palabra. Si el consejo que le están dando a usted es antibíblico, pues eso no es rebelión. Y yo no vine aquí para atacar a los pastores, soy pastora, ni mucho menos a los líderes. Pero como pasé en un momento dado por eso, donde a veces idolatramos a nuestros líderes y a veces por quedar bien con ellos, valoramos más el consejo de nuestro líder, el pastor, que la palabra misma. Pero hoy en día estamos sirviendo en la casa de Dios con falta de identidad. Y estamos disfrazando nuestra necesidad de identidad por lo mucho que estamos haciendo. El mucho hacer no significa que yo estoy delante de Dios de la forma que Él espera, sino que muchas veces todo el servicio que estamos dando, lo cual está muy bien, siempre y cuando sea con la intención correcta, estamos que disfrazando una necesidad de identidad por el mucho que hacer. Y tenemos que tener cuidado con no caer en eso, porque tu identidad no está en lo que tú haces. Tu identidad está en lo que ya Él hizo. ¿Quién hizo? Cristo Jesús. Sí, no, de hecho, en el programa anterior, una de las cosas que estaba tocando era eso. El Señor me tenía con eso bien fuerte porque tristemente las personas se llenan haciendo muchas cosas, tal vez por llenar vacíos, por llenar deseos, hasta mismos personales o cosas que quieran hacer. No sé cuál sea la razón, y esto el Señor me inquietaba, pero
es bien peligroso, pastora, porque entonces te llenas de tanta cosa, te llenas de títulos, de puestos, de ministerio, de cuánta cosa hay, a un nivel que lo pones por encima de Dios. Entonces, ahí es peligroso porque la persona cae en un círculo donde descuida su relación con Dios, pierde la visión, pierde el norte, porque no va a tener ese momento de identificar qué es lo que está mal y qué es lo que tiene que mejorar porque estás tan ocupado. Y como estás De ocupado en hecho, las cosas de Dios, eso está bien, ¿verdad? está bien, con la intención correcta, de hecho, porque si Dios nos salvó al que mucho, cuando tú amas a Dios, tú quieres darte por completo. Eso está Amén. excelente. Yo soy Para que después así, no digan, yo soy para que así. después no digan que la pastora Shirley Ujú. Clemente está diciendo que no debe ser. No, estoy diciendo que está excelente con la intención correcta, que no lo que Correcto. tú haces te dé identidad. Ya tu Ujú. identidad se te fuera. Por eso es que en Juan 1:12 dice claramente la palabra que a todos los que le recibieron, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando tú recibes a Cristo en tu vida, ya tú pasas a formar parte de una familia en Cristo Jesús. Ujú. Esa familia en Cristo Jesús no se destruye. Ujú. Esa familia en Cristo Jesús no se divide. Como la familia en Cristo Jesús no es de la pastora, ni de los pastores, ni de los Ujú. líderes, es de quién? De De Cristo Jesús. A los que recibieron, no a la pastora Shirley, a Cristo Jesús, a Ujú. la fuente verdadera. Ujú. Él les dio poder, autoridad de ser llamado ¿qué? Te dio autoridad de ser llamado ¿qué? Hijo. Hijo de Dios. Entonces, por ahí empieza la primera parte de tu identidad. Eres una hija de Dios. Eres un hijo de Dios. Si eso Ujú. a ti no te llena, Ujú. hay un gran problema. Si a mí no me llena que yo soy hija del Dios creador del universo, del Dios que envió a su hijo a morir por mí, allí hay un Ujú. gran problema en mi corazón. Y es allí donde entonces empezamos a sustituir, sin darnos cuenta, la labor o la fuente verdadera de la identidad, como decía, a veces por nuestros líderes o pastor. ¿Por qué? Porque todavía no hemos entendido quiénes somos en el Señor. Y vuelvo y digo y recalco, ame a sus pastores, los pastores verdaderos aman la obra que se entrega, ámelos, respételos, valor, dele el valor que ellos Ujú. tienen delante del Señor, eso está bien, pero siempre y cuando que no tomen el lugar de Cristo Jesús, ese no lo debe tomar nadie. No, y te voy a decir una cosa, Shirley, y lo voy a decir con mucho respeto y mucho amor. Nosotros somos responsables de eso, porque yo soy una, yo llevo años en el Evangelio y yo siempre respeto los mandos, respeto los líderes, respeto a mis pastores, los amo, pero mi responsabilidad es Cristo. Yo, yo tengo que tener mucho cuidado cuando me dirija hacia ellos o de la forma como los trate o de la manera que yo los vea en mi vida, porque a veces uno mismo los pone a ellos en un lugar donde no deben estar y ellos ni se enteran, ni se enteran. Entonces pasa algo y después se enojan con él, pero ellos ni se enteraron que tú tenías a esa persona en un cierto nivel. Y hay que recordar que siguen siendo personas de carne y hueso, que todos podemos cometer errores. Por eso nuestra mirada debe estar puesta en Jesús. Y cuando tú tienes la capacidad de poner la mirada en Jesús y dejarlos a ellos en donde Dios los ha colocado, no donde tú los quieres colocar, entonces Dios te da la capacidad de tú perdonar cualquier cosa y poder continuar. Esa es parte de la madurez espiritual, reconocer en qué área nosotros somos responsables y en qué área ellos son responsables. Ahora hay que Claro, respetarlos, hay que amarlos, hay que apoyarlos, pero totalmente. nunca olvidar que nuestra mirada debe estar puesta siempre en Jesús. Pastora, propósito versus actividad. A veces confundimos estar ocupados en la iglesia, que lo tocamos hace poco, con estar en el propósito de Dios. Y hago una pregunta, ¿cómo logramos identificar nuestro propósito real más allá de las tareas diarias? Mira, eh,
quiero compartir para contestarte esa pregunta. Eso está en Juan 17:3. Jesús hablando. Estamos hablando del Hijo de Dios, de Jesús. No estamos hablando de Amén. cualquier persona. Y Amén. dice la palabra que él expresa que la vida eterna es que te conozcan a ti, al Dios verdadero. Voy a leer eso nuevamente, porque creo que esa pregunta la contestamos parte en la anterior. Pero ¿cuál es el propósito tuyo y mío? Pues mira, está en Juan 17:3, parte de él. Jesús hablando, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Uf. Ese es el propósito. Ay, mira, lamentablemente hoy en día volvemos a lo mismo. Hay una falta de identidad tan grande que hoy en día todo el mundo quiere ser pastor, todo el mundo quiere ser profeta, todo el mundo quiere ser evangelista, todo el mundo quiere ser misionero, apóstol, maestro. Todo el mundo quiere hacer, y claro, el Señor instituyó allí en Efesios 4, si no me equivoco, lo que es apóstoles, maestros. Eso está muy bien. El punto es que hoy en día hay una enfermedad, yo diría hasta emocional, de cómo las personas, los creyentes, parte, están desesperados por una posición. Oh, Y eso yes. habla mucho. Tú y yo no necesitamos una posición en Cristo más allá de la que Él ya te dio, que es la vida eterna. Y si Dios te cogió dentro de su propósito y diseño ser pastor, pues gloria a Dios. O el ser maestro, pues gloria a Dios. O el ser evangelista o profeta o apóstol, pues gloria a Dios. Pero te tengo una noticia. Aterrízale, bájale 100. Si estás en uno de esos ministerios, el mismo valor que tienes tú lo tiene el que limpia una iglesia. El mismo valor que tienes tú lo tiene que el que recibe en la puerta. El mismo valor que tienes tú no significa que porque tienes una posición, o yo diría un privilegio de servicios, como menciona Efesios 4, de pastor, maestro, etcétera, etcétera. Eso no te hace más grande que nadie. Eso no significa que eres la sensación del mundo. Significa que tienes una gran responsabilidad de testimonio y de servicio a una grey. ¿Para qué? Para llevarla conforme a la madurez plena en Cristo Jesús. Ahora bien, que conozcan a Cristo. El problema que tenemos hoy en día es que queremos que nos conozcan a nosotros. Yo no tengo ningún interés que a mí me conozcas como pastora, ni mucho menos que conozcan el nombre de la iglesia, porque eso no es lo importante. Gloria a Dios si le escuchas. Lo importante es que conozcan a Cristo. Si Jesús nos dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti como el Dios verdadero, porque hay fuentes que aparentan que es Dios, pero no el verdadero. ¿Cuándo? Cuando llevamos un pueblo o cuando la gente es dirigida hacia uno mismo. Y Dios no nos llamó a llevar a las personas al nombre de tu ministerio, a tus planes personales, al pastor, porque no estamos en el Antiguo Testamento, que dependíamos de un sacerdote que representaba al pueblo. Ya ese velo se arrancó, ya ese velo fue roto. Ahora tenemos acceso directamente al Padre. Entonces, esta situación, por eso es que propósito y posición no es lo mismo. Lo voy a repetir. Posición y propósito es lo mismo, porque una posición lo puede tener cualquiera, aún hablando dentro del contexto cristiano. Si la persona que está allí colocada no tiene el discernimiento, puede dar, además, puede dar una posición por el talento de la gente, pero no por el fruto. Entonces tenemos mucha gente que aparentan ser muy talentosas y muy brillantes, pero odian a su hermano, no pueden celebrar cuando un pastor está creciendo en su iglesia, pero tienen la característica del diablo, que es acusar a los demás, buscan dañar el testimonio de otros, y son gente talentosa y con muchas habilidades. Por eso no tiene que ver nada. Por eso volvemos, que conozcan al Padre. Cuando conoces al Dios verdadero, tu vida va a evidenciar el fruto, no cualquier fruto, el de la carne, que es los pleitos, los celos, las contiendas, las envidias. Te molesta ver a otros que van creciendo, pero cuando conoces al Dios verdadero, dice,
Qué bueno que esa persona está. Mira, te voy a decir un testimonio. Nosotros a los 6 meses crecimos, para la gloria de Dios, rápidamente en nuestra iglesia. Y varios hermanos me dijeron, pastora, no voy a seguir con usted, voy a estar en otra iglesia. ¿Y cuál ha sido mi respuesta al día de hoy cuando alguien me dice eso? Vamos hacia adelante. No estarás con nosotros, pero vas a estar con otro pastor. Y yo estoy segura que tu propósito no se va a detener porque no estés en la iglesia. Vas a seguir creciendo porque esta obra es de Cristo y la gente se queda sorprendida. Porque la gente se ha acostumbrado un tanto a la manipulación de hoy en día que tenemos, que es muy triste y muy lamentable. Pero cuando nosotros no podemos hacer eso, lamentablemente lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo por posición y no por convicción y con la identidad correcta. Por eso es bien importante cuando, por los años que yo llevo, ¿verdad? La gloria de Dios, llevando, ministrando la palabra, por años he tenido la oportunidad de llevar el evangelio, ¿verdad? A través de estos medios. Antes era por la radio, pero ahora lo estamos haciendo por los medios digitales. Siempre que se le presentaba la oportunidad de entregar su vida a Cristo, una de las cosas que he tocado y nunca voy a dejar de tocarle es enseñarle a esa primera persona que va a entregar su vida a Cristo es que tenga una relación con el Espíritu Santo, que se dé la Totalmente. oportunidad de conocerse íntimamente con Él. Porque muchas personas llegan al Evangelio, se les presenta a Cristo, ok, se van formando, ok, van creciendo, pero llega un momento donde no tienen el tiempo ni la capacidad para desarrollar su relación con el Espíritu Santo. Y entonces cuando pasa algo fuera de lo común, fuera del ordinario o fuera de la rutina o de la forma que te están dirigiendo, entonces ahí viene el problema. Por eso es que yo no puedo definir que mi propósito está basado en lo que hago. Pudiera ser que lo que yo Ujú, hago es diseño de Dios pastoral, pues amén. ujú, Gloria a Dios por eso, porque está relacionado. ¿Cuál es el ujú, propósito de Dios en mi vida? Aparte del ha sido el pastoral. Pero ujú. más allá de eso, mi propósito no me define mi identidad. Mi identidad está basada en el dueño de ese propósito. ¿De quién? De Cristo Jesús. Y todo se conecta, Pastora Shirley, todo se conecta porque ok, para nosotros poder identificar que estamos, digamos, en el propósito correcto, ese propósito, como quiera que sea, tiene que conectarse y alinearse a Dios, Basada en una identidad como hijos de Dios como y hijos de basada Dios, y alineada a una identidad cuya fuente es ¿quién? Cristo. Jesucristo, porque los fariseos aparentaban hacer lo que estaban haciendo con la ley, pero estaban Ajá. desconectados de la fuente de la ley que era Dios, por eso acusaron a la mujer adulta. Mira, ahora vamos a como que a entrar un poquito más profundo. Dice que el tema pregunta, ¿qué espera Dios de su iglesia? ¿Verdad? Ese es el tema, ¿qué espera Dios de su iglesia? En este tiempo tan específico que vivimos, pastora, ¿cuál cree que es el llamado urgente de Dios para nosotros? La transformación por medio del Espíritu Santo y esa transformación por medio del Espíritu Santo comienza cuando en una intimidad profunda y verdadera eh, nos lleva a conocer al Padre, como decía anteriormente. Ujú. El propósito, hay una necesidad muy primordial en este tiempo. Y yo entiendo de la iglesia hoy en día es la transformación, no es la exposición de tu don, no es la No. exposición de tu llamada, volvemos a lo mismo. No es la exposición cuánta gente tienes en la iglesia. Miren, le tengo una sorpresa. ¿Usted cree que eso a Dios lo impacta? A Dios eso no le impacta. No es lo lindo que tú cantas ni lo lindo que yo canto. No es lo lindo que la pastora predica y que unción se ve o que no se vea. Eso no es lo lindo. Eso a Dios no lo impacta. Es cómo es la pastora en su casa con sus hijos, con su esposo. Lo respeta, lo valora, se somete a su esposo, atiende a sus hijos. Vida de comunión con el Espíritu Santo. Volvemos a lo mismo. Hoy en día, en cierta medida, hemos perdido el norte. ¿Cuánta gente tal vez se van a conectar en este episodio? ¿Cuánta gente te sigue? Mire, hermano, yo les digo, yo no tengo un momento de chequear ni auspiciar para que la gente nos siga. Gloria a Dios que los pastores hagan el marketing y hagan eso. Gloria a Dios por ustedes. Excelente. No lo voy a criticar.
No me interesa para nada números, me interesa vidas transformadas. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice, los perdidos serán como la arena de la mar, dando a entender que coge con tu puño allí. ¿Cuántos perdidos hay? La Biblia dice que en un momento dado el Señor le va a decir a alguno, en mi nombre profetizaste y echaste fuera demonios. O sea, ahí vemos un don, la profecía, y echar fuera demonios denota autoridad, pero Dios no los conoció. Entonces, Dios no viene a buscar el don, viene a buscar, volvemos, el fruto digno de arrepentimiento. Entonces, tal vez tenemos un mal enfoque. ¿Cuál es el reto de la iglesia en estos días? Llevar a la iglesia a Cristo. Llevar a los hermanos a Cristo, llevar a las personas que empiezan a una relación íntima con el Espíritu Santo, orar, mentorear, pastorear, para que haya una transformación de adentro hacia afuera. Llevar gente firme, no por lo que sienten ni por lo que ven, sino para que tengan la convicción verdadera de lo que el Señor ha dicho de ellos. Por ejemplo, mira, si vamos en Efesios capítulo 1, si no me equivoco, ¿cuál es el reto de la iglesia? Que lo conozcan a él nuevamente. Dice que somos bendecidos, escogidos, santos, sin mancha, adoptados, aceptados, admitidos, perdonados. Somos herederos y hemos sido sellados. Esa es tu identidad en Cristo Jesús. Todo eso tú eres, descartando tu pasado y todas esas cosas. Entonces, tenemos que llevar a la iglesia a esto, a lo que somos en Cristo Jesús. No lo que diga el hombre, no lo que diga el profeta, que gloria a Dios por el ministerio profético, el cual honramos y respetamos. No lo que diga una persona, lo que dice Cristo. Tenemos un reto para la iglesia hoy en día, llevarlo a Cristo. No, Dios no está interesado que tú seas millonario, ni que tú seas próspero, porque si Dios estuviera interesado en eso, esa no es la prioridad de Dios. Ya tú eres próspero desde que aceptas a Cristo. Lamentablemente estamos buscando afuera lo que está dentro. Yo soy próspera porque desde el día que acepté a Cristo, yo soy próspera. El problema es a qué tú y yo le llamamos prosperidad, a qué le llamamos prosperidad, a lo material, a lo económico. Si estamos buscando eso, lo cual no está mal, invierta tiempo en una carrera universitaria y prepárese y edúquese para que usted pueda vivir esa vida que usted necesita. Pero Dios no nos ha dado el poder para estar explotando al pueblo con la economía. Y da el pasto, y da la siembra, y da aquello, y da lo otro. Es uno de los retos que está enfrentando la iglesia. Todo es dinero. Señores, despierten. Ya usted no tiene que sembrar nada para ser sano. Usted no tiene que darle $1,000 a Dios para que usted reciba su sanidad. Esto es por gracia. Y a veces acusamos a nuestros hermanos religiosos por cómo se visten, pero a veces somos nosotros muy religiosos también. Porque entonces si Dios me tiene que bendecir por lo que yo le doy a él, estoy siendo una orgullosa y un religioso y le estoy diciendo a Dios que lo que dice Efesios 1 no es cierto. Vuelvo y lo digo, eres bendecido. Eres escogido, santo, perdonado, eres sellado. ¿Habrá una bendición más grande que el haber sido sellado por el Espíritu Santo? Entonces tenemos una iglesia que está enfocada, cuánta gente tenemos, cuál es el carro que quiere, que tengas 3 casas. Y el problema, ¿sabes cuál es? Que la iglesia está dormida. La iglesia le está haciendo más caso a un hombre o una mujer que a la palabra misma. Hermano, seamos responsables y vamos a dejar en cierta manera la vacancia. Porque el que no trabaja no come también, señores. Yo soy pastora y por gracia de Dios trabajo. El que no trabaja no lo acuso, está a tiempo completo. Te felicito, excelente, es lo mejor. Pero hermanos, no vamos a abusar del cuerpo de Cristo que Dios nos ha puesto. Entonces, los pastores de hoy en día tienen una responsabilidad. Lleven el pueblo a Cristo. No estamos para explotar a los hermanos. No eres próspero por cuántas casas y cuántos carros tienes y cuánto dinero tienes. No, eso no es cierto. Porque entonces, si esa es mi prosperidad, también el que no le sirve a Dios la tiene. Entonces, ¿qué decimos de nuestros hermanos? ¿Qué decimos de nuestros hermanos que son pobres en otras naciones?
que no son ujú. prósperos, que no tienen los recursos que usted y yo tenemos. Mentiras disfrazadas de espiritualidad y que el pueblo ha caído porque no tienen ni comunión, ni estudio bíblico, todo lo creen, todo lo dicen amén, no tienen tiempo para pasar tiempo con la vida eterna, que es conocer a Ujú. Cristo. Amén. Y definitivamente mientras estás hablando y has mencionado la parte de, ¿verdad?, de la prosperidad, que tristemente es un evangelio distorsionado Tristemente. que lleva tiempo en eso. Llegó la pandemia y yo pensé que eso no iba a bajar 2 o 3 rayas, pero lo que han hecho es disfrazarlo. Eso sigue. Lo que pasa es que está siendo sutil Pero hay y con un otra pueblo que se está estrategia. levantando. Hay un pueblo que se está levantando y que está despertando con todas estas cosas. Y yo no estoy atacando aquí a nadie. El pastor que predica, bueno, vive del altar, es bíblico, amén. Yo no estoy descartando eso, estoy diciendo es el énfasis que se le está dando, donde llegamos a extremos de llamar a la gente porque no ha dado un diezmo. Señores, estamos enfermos sin darnos cuenta. Claro, a la iglesia se enseña y se educa de la forma correcta, no como un beneficio personal, no enseñoreándonos de la gente ni por, Wow. sino siendo de ejemplos y el mismo ejemplo que ellos ven en ti va a llevarlos y por medio de la palabra una transformación y hacer las cosas sin tener que estar insistiéndoles ni manipulando sus vidas. Hay mucha manipulación. No, y de hecho, mira, Pastora Shirley, los años que yo llevo, ¿verdad?, siguiendo a Jesús, yo descubrí el misterio que hay detrás de diezmar y ofrendar. Y eso no me lo impuso ningún hombre. Eso fue el mismo Espíritu Santo que me fue llevando poco a poco. Inclusive aquí en mi hogar se dieron mis ofrendas, nunca jamás esperando nada a cambio, pero hemos visto la provisión de Dios en nuestro hogar. Amén, Nunca ha amén. faltado, más allá de lo, digamos, de lo material, muchas cosas el Señor nos ha guardado. Ahora, tristemente, yo no sabía que la gente llama a preguntar por los tiempos de, no sabía, esa parte de ejemplo que la trajiste, no sabía Está que pasando. eso lo han hecho, pero hay que seguir orando para que el pueblo de Dios despierte. Hay que orar por esas personas que están haciendo esas acciones para que vuelvan, como yo hablaba en el programa anterior, para que vengan nuevamente a los pies de Jesús. Y dice la palabra que si mi pueblo se humillase, es sanar a la tierra. Y esto es más, mucho más allá de enfermedades, de cosas, sino sanar estos comportamientos antibíblicos, estos comportamientos que Dios no le agrada, estos comportamientos que han herido a la grey que llevan por años pasando y sucediendo allá afuera. Yo Sobre sé que todo educar, educar, educar. amor, educar. Vuelvo y digo, el obrero es digno de su salario. Vuelvo Ujú, y repito, porque si estás escuchando el programa, escucha bien lo que la pastora está diciendo. ujú, Todo eso ha sido establecido en la palabra. Y el obrero ujú, es digno de su salario. Es bíblico, eso no se puede cambiar. Ese no es el ujú, punto. Es ujú. la manipulación que se está haciendo con eso. Y muchas veces hablamos del apóstol Pablo, que fue ungido, que Dios lo utilizaba, pero pocos hablan de que el apóstol Pablo trabajaba, hacía tiendas. Ujú, ujú, Y la ujú. dice la Biblia para no serle gravoso o molestoso a otros. El mismo que enviaba los pañuelitos y los otros, las personas eran sanados, trabajaba, hermano. Entonces, si usted no trabaja este tiempo completo, gloria a Dios, eso está bien, debería de ser así. Pero entonces, ese no es el punto, es no maltratemos a la gente ni manipulemos con estas cosas. Nos has traído un poco de su testimonio, ¿verdad? Pero te hago una pregunta, ¿de qué manera nuestro testimonio o su testimonio personal se convierte en la herramienta principal para cumplir el propósito de Dios en la iglesia? Muy importante. El testimonio es parte de la vida de Cristo en nosotros. En otras Ujú, palabras, me voy a coger a mí misma de ejemplo, ¿verdad? ujú, ¿De qué me ujú, vale que yo predique un domingo en la iglesia sin testimonio, sin fruto? El que no tiene discernimiento puede decir, qué bien lo hizo, qué buen mensaje, ujú, qué lindo se escucha, ¿verdad? Si fuera ese caso, si no tuviera fruto. ujú, Pero cuando el que habla y predica se sostiene por lo que vives, la gente es inspirada. La gente
ve, wow, pero esta mujer lo que está hablando lo vive. La gente es transformada y la gente anhela más de lo que Dios ha puesto en ti como pastor, como líder, como guía. ¿Para Ujú, qué? Para ellos ser que imitadores. Pablo lo dijo, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Pero para Pablo decir eso, Pablo realmente era un imitador de Cristo. ¿Ves? ujú, Entonces, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo no dijo, sé imitadores de mí porque yo soy el apóstol Pablo, porque yo he escrito todas las cartas, la mayoría de cartas del Nuevo Testamento, porque fui enseñado a los pies de Gamaliel, porque hablo más de 3 idiomas, porque soy romano y soy judío. En ningún momento ujú. porque soy fariseo de fariseo o era fariseo de fariseo, conocedor de la ley. No, te está diciendo el motivo. Una recomendación, imítame, sé imitadores de mí, pero va de nuevo a la fuente correcta, como yo lo soy de Cristo. Eso es lo importante. Nuestro testimonio es importante cuando nuestro testimonio, nuestra vida, refleja la vida de Cristo. Amén, amén. Si alguno, Pastora Shirley, si alguien nos escucha hoy y se siente perdido o sin propósito, ¿cuál sería el primer paso para encontrarse con el diseño divino? Si te encuentras perdido en este momento, tú que me escuchas, primer paso, reconoce que estás en ese momento. Reconoce tu potencia, reconoce tu frustración, reconoce tu inhabilidad para poder levantarte. Reconoce que estás caído, reconoce que tu vida no está en esa fuente de identidad que es Cristo. Ya una vez que tú reconozcas en el momento en que tú estás, como ya describía, perdido, separado, alejado o caído, ya ese es el primer paso para decirle a Dios, en mi fuerza no puedo. Para decirle a Dios, te necesito. Le estás diciendo, mi vida no tiene sentido sin ti. Y ya una vez que tú reconoces eso, entonces habla y pide la ayuda a Dios. Y yo estoy segura que el Espíritu Santo quiere ayudarte, quiere levantarte. Y luego que reconociste ese rol, que entonces ve al otro paso, acércate al Señor. Si tal vez lo así y lo dejaste, porque hay una amargura, porque alguien te lastimó en la iglesia, porque alguien te lastimó en tu familia, dile al Señor, ya yo no puedo más con esta carga, ya yo no puedo más con este sufrimiento, ya yo no puedo, no sé cómo perdonar. Y créeme que desde ese momento la habilidad de Dios va a empezar en tu vida Ujú. poco a poco. Ninguna transformación es un día para otro. Una criatura cuando se empieza a formar dentro del vientre de una mujer, empieza siendo sangre, una célula, un cigoto y se va desarrollando por sus diferentes etapas de formación. Y al momento de nacer no nace hablando, no nace caminando, nace en una etapa de dependencia. Ahí es donde tú Ujú. debes de estar, depender del Espíritu Santo, depender de que Él te levante, depender de que Él te restaure, depender de lo que dice la palabra, depender que si tú lo puedes hacer por lo que Él ha dicho. Y vas a ver que por medio de esa comunión vas a empezar a gatear, vas a empezar a caminar y entonces la palabra se va a convertir en un sólido firme y estable y entonces vas a tener mentores saludables. No cualquier mentor, saludable, que entonces te ayuden a levantar, a formar, a desarrollar. Y si tienes paciencia, y si eres estable, y si no desistes, y si no desertas, y si perseveras, entonces ese plan de Dios en tu vida se va a cumplir y vas a hacerle un espacio para que la identidad de Dios se plasme en Cristo Jesús. Por último, cuando pensamos en la iglesia que Dios anhela, ¿verdad? Vamos a tomar ese momento de pensar en esa iglesia que Dios anhela. ¿Qué características no pueden faltar en nosotros para hacer esa respuesta que el mundo necesita? La oración intercesora de Jesús, correctamente, Juan 17. ¿Qué es lo que necesita la iglesia? Unidad, amada. Mira, es que yo amo la palabra. Me llama la atención que Jesús, antes de ascender al Padre, intercede, nada más y nada menos, no para que Dios te entregue las naciones, no para que Ujú, Dios te entregue África, ni te entregue Vietnam, no para que Dios te entregue Rusia, ni mucho menos Guatemala, no para que Dios te entregue manto, de otras palabras, ¿qué manto? Pero bueno, no para que Dios te entregue
los 5 ministerios. ¿Tú sabes por qué Jesús oró? Sí, tu Padre, el tuyo y el mío, para que seamos uno. Uf. Y te voy a decir más, porque la Biblia lo dice. Le voy a dar una tareita. Léanse Juan 17. Que el mundo va a conocer de Cristo. ¿Sabes cuándo qué? Cuando pase qué. No por todas las lenguas que tú y yo hablemos. No por todos los ayunos que hagamos los 7 días a la semana. Yo creo en el ayuno y en hablar lengua. No porque estemos en la iglesia los 7 días. No por las megas campañas y las actividades que hagamos, invitemos a los más unidos. Eso está muy bien, amado. Felicidades. Excelente. ¿Tú sabes qué es? Que la gente va a saber que somos iglesia cuando la iglesia dice que van a creer a nosotros como iglesia, cuando veamos que tú y yo somos uno. Uf. Ay, Dios mío. Entonces, no hablemos tanta lengua, amado, y vuelvo y les digo, Pablo dijo, hablemos en lengua, nuestro espíritu edificado, lo hacemos para gloria de Dios, amén, y no lenguas practicadas ni inventadas, las que da el espíritu, gloria a Dios. ¿Te quiere ir a un retiro? Yo también pronto quiero irme a uno sola. Amén, gloria a Dios. No me malinterprete para que después no diga la pastora Clemente, digo, no, eso es parte de. Lo que te estoy diciendo es que mira, Cristo, ok. Juan 17, amado, dice que Jesucristo antes de partir, mientras estaba hablando con los discípulos, les digo, y antes de ser crucificado, perdón, le está pidiendo al Padre que su pueblo fuera uno, pero vaya después el capítulo 18 de Juan. Allí no es que Jesús es traicionado en el capítulo 18. Ahí no es que empieza su proceso ante Pilato. Ahí no vemos que es azotado, Juan 19. No vemos la sepultura de Jesús. Él está hablando de unidad. Y ya Jesús sabía que Pedro lo iba a traicionar y que Judas lo iba a vender. Ay, Dios mío. Él no los descartó como hacemos muchos de nosotros. Porque qué mal se utiliza la palabra deslealtad. Mira, sí hay gente desleal, perdón. Pero aunque haya gente desleal, Dios te manda amarlo como un cliera. ¿Cuál es el problema que entonces tenemos? Si Jesucristo no descartó a Pedro, ni a Judas mismo, lea la Biblia, lo sentó en la cena, le dio, lo alimentó con su pan. ¿Quiénes somos tú y yo? Porque nos creemos que estamos bien ungidos. La verdadera unción no divide. Y tenemos que tener cuidado con esto porque a veces llamamos división a lo que no es división. Simplemente es que caemos en unas frustraciones propias y personales y por nuestra propia frustración empezamos a llamar cosas donde no existen. Cuando pensamos en la iglesia que Dios anhela. Detente ahí, amada. Amada, detente, discúlpame. Fíjense lo que ella está leyendo. Cuando pensamos en la iglesia que ¿quién anhela? Que Dios anhela. Dios, porque Él es el dueño de ella. Sí. Continúa. ¿Qué características no pueden faltar en nosotros para hacer esa respuesta que el mundo necesita? Juan 17:20, pero no ruego solo por estos, hablando los discípulos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El ser uno, hermano, la unidad de la iglesia, y es algo muy triste. Lamentablemente, como hoy en día, si no eres del nombre tal, si no eres de aquello tal, pues te descartan, o no me gusta cómo ella habla, o cómo él habla, o hermano, pero ¿quién te dijo que tú eres dueño de la obra de Dios? Bájate de ahí, bájate de un lugar que Cristo nunca te ha puesto. Ahí está Cristo hablando, nuestra fuente, el Redentor, el que murió, el que nos escogió, el que nos redimió. Esa fue, presta atención, abre tus oídos, iglesia. No hablo de ministerio, no hablo de llaves, no hablo de manto, no hablo de ninguna de esas cosas. Habló, volvamos a la Biblia, gente. Habló que sean uno como tú y yo somos uno, aún Jesús siendo Dios.
forma de siervo, se humilló a sí mismo, no buscó su propia gloria, sino la gloria del que lo envió del Padre. Y si Cristo Jesús buscó la gloria del Padre para graduarlo a Él, ¿por qué tú y yo queremos que la gente nos agrade a nosotros? Wow. La unidad del cuerpo. Y lo dice la palabra, no lo diga yo. El diablo, que el Señor lo reprenda, hermano, conoce también, conoce parte de la escritura, conoce. Entonces, el diablo no teme, volvemos al poder que tal vez usted o yo aparentamos tener, teme a una iglesia unida. Cuando el enemigo ve a la iglesia unida en estos tiempos, los paralíticos van a volver a caminar, los muertos van a resucitar. ¿Sabe por qué pasaba eso entre los apóstoles? Porque ellos tenían todo en común, no tenían delirios de grandeza, ni mucho menos representaban una personalidad narcisista. La Biblia dice que nos cuidemos en estos tiempos, en estos siglos. Mira de quién dice que nos cuidemos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, ávaros, hermano. Mire, observe, con el enemigo nos manda a qué. ¿A qué? Que él está vencido. Lo que usted y yo, la batalla que tenemos es la batalla de la fe por nuestra propia incredulidad. No nos menciona cuidar del enemigo, es que nos cuidemos en estos tiempos de hombres ávaros, amadores de sí mismos. Entonces es un tiempo para examinarnos. En este momento no se deje engañar, abra sus oídos espirituales, obedezca a sus pastores, claro que sí, déjese formar, déjese nutrir, siempre y cuando todo lo que se enseña viene por la palabra y que allí no está operando una personalidad narcisista, ni mucho menos el espíritu de manipulación. A ver, y con esto cerramos. Esto fue Vigílate Encuentro. Ya saben que nos veremos en una próxima. Le damos gracias a la pastora Shirley Clemente por estar con nosotros. Eh, Este programa tal vez te puede inquietar, tal vez te puede incomodar, pero quiero que sepas que estamos aquí. Si necesitas que oremos por ti, mándame un mensaje Sí, señor. a cualquiera de las plataformas de Vigilante Encuentro. Vamos a estar orando por ti. Si lo estás viendo ahora mismo por YouTube, lo puedes escribir ahí mismo en los comentarios. Si necesitas oración, vamos a orar por ti. También, si lo estás escuchando por Spotify, me puedes enviar un mensaje también y vamos a estar orando por ti. Si necesitas oración urgente para escapar, tal vez de algo de lo que te identificaste en lo que pudimos compartir en el día de hoy, siéntete libre de, ¿verdad?, contactarlo. Si no, simple y sencillamente ora por tus pastores, ora por tus líderes, Sí, ora por tus señor. hermanos. No traemos el programa para señalar, ni para juzgar, ni para identificar a nadie. Traemos un tema simplemente educativo, con amor, ¿verdad? Y con respeto para que la iglesia despierte, porque Sí, ya señor. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto y tenemos que estar unidos. Tenemos que saber identificar y discernir aquello que es lo que está separando a la iglesia, aquello que se está yendo en contra del diseño de Dios para la iglesia. Gracias, pastora. Gracias, Angélica. Ha sido de bendición. Me uno a las palabras de ella. Cualquier oración que necesites, estamos para orar. Somos servidores en el reino de Dios. Eso nunca va a cambiar. Y cualquier situación que tengas, recuerda, Dios te ama. Nadie te va a amar como Él. Ujú. Y Él quiere darse a conocer a tu vida. Él quiere que te levantes de esa situación en que tú estás. Y bendecimos a todos los pastores que están escuchando esta plataforma también. Sabemos que nuestro trabajo en estos tiempos es muy retante y difícil, pero no imposible. Y si Dios nos llamó para este tiempo, lo vamos a lograr unidos, juntos. Gracias, amada Angélica. Ha sido de bendición para estar aquí y les digo sinceramente, mi propósito en Dios es hablar. Por eso somos Iglesia Rey de Gloria Unción, palabra viva. Porque nuestro centro es la palabra, no tal vez es decirte lo que quieres escuchar, ¿verdad? Pero sí te puedo decir que mientras Cristo sea el centro, palabra viva, la vida de Dios nos va a alcanzar. Así que muchas bendiciones y por fe voy a empezar a orar por cada uno de ustedes que ya nos escuchó, sabiendo que si tienes alguna enfermedad, Dios sana. Si tienes alguna atadura, Amén. Él liberta. Y si estás perdido,
Él te salva. Así que levántate, tú puedes, no dejes tu matrimonio, no te rindas, emprende tu carrera universitaria si te detuviste. Esos son áreas que nos toca a nosotros y Dios te va a ayudar en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones. Bendiciones. Se caen los protocolos, tengo el espíritu